somos ministros sindicales del mundo del trabajo que van proveyendo de derechos a la gente, sino somos gente que organiza. Yo siempre digo a la gente con la que trabaja conmigo y milita en el sindicato que tenemos muchas cosas que hacer, pero que nos preguntemos siempre antes de que nos pongamos delante de una faena si lo que vamos a hacer organiza o no organiza a alguien. Y si no organiza a alguien, dejarlo de hacer porque no es nuestra función. Non estamos sós. O que nos une hoxe non son só unhas siglas. É o fío invisible da solidaridade de clase que leva máis de 100 anos tecendo a nosa historia. Somos a rede que sostén este país. Somos as mans que moven o mundo. Somos o corazón que latesa por unha vida que merece a pena ser vivida. Compañeiros e compañeiras, amigos e amigas, ser de clase obreira é o maior orgullo que se pode ter. Conciencia de clase, orgullo de clase, viva a loita obreira! Bos días, compañeiras e compañeiros. Despois deste... Algún non desayunou hoxe. Estou seguro de que para moitos de vós, como para min, esta é a primeira grande asamblea. Por iso, os que nos estrenamos nesta reunión, van as miñas primeiras palabras. Cando a Comisión Executiva do Sindicato Nacional, concretamente a Secretaría de Organización, empezou a organizar este acto, pensaban que 1001 era unha cifra inalcanzable. Bueno, pensaban. Porque, como vedes aquí, se traballamos arreo, para nós non existen imposibles. Hoxe estamos aquí preto de 1100 persoas. O número 1001 non se elixiu ao azar, pois ten unha grande carga simbólica para as comisións obreiras. É un compromiso coa memoria de quen nos precedeu, é unha advertencia para os que hoxe pretenden recortar os nosos dereitos. Estou seguro de que un bo número dos e das que estades aquí vos soa o proceso 1001, pero se cadra non sabedes exactamente o que foi. Por eso, imos ver un vídeo. De los acusados. Se enfrentan a penas que oscilan entre los 12 y los 20 años de cárcel por un delito de asociación ilícita y por ser los dirigentes de una organización ilegal, en el que fue el proceso más famoso de todo el franquismo, el 1001. Las penas que piden el juez instructor es de 20 años, únicamente por una reunión ilegal en que se había producido además en un convento de los Oblatos. Los abogados preparan los recursos sobre la sentencia. El objetivo es lograr una disminución de las penas. La vista en el Supremo se fija para el 11 de febrero de 1975. Se inició la vista ante una masiva afluencia de público y con una numerosa presencia internacional de organizaciones sindicales, juristas y parlamentarios. El tribunal rebaja sustancialmente las penas, incluso 4 de ellos quedan en libertad. Se había cuestionado abiertamente al régimen, lesionando gravemente su imagen pública. Se había puesto al descubierto el verdadero rostro represivo de sus estructuras y se había ganado la batalla de la opinión pública, nacional e internacional. El régimen se desmorona. Desde la cárcel, los todavía presos siguen con expectación las noticias que llegan del exterior.
la caída de Allende, la revolución de los claveles y, por supuesto, la anhelada muerte de Franco. Saben que el final es irreversible. El indulto recientemente concedido no cubre ninguno de estos objetivos. En lo humano, porque no libera a casi nadie. Es decir, de entrada de las cárceles, de presos políticos, no saldrán con el indulto actual más de un 25%. La amnistía vendría después, como vendría el reconocimiento de que sin comisiones obreras, sus dirigentes, su gente y su lucha, la llegada de las libertades habría sido mucho más difícil. En 1972, 1001 foi unha cifra coa que nos quixeron silenciar. Hoxe, con esa mesma cifra, alzamos a voz aquí, en Vigo, para demostrar que aquel frío que intentaron cortar foi medrando ata tecer unha rede tupida e imparable. Aqueles de Carabanchel reuníronse as agachadas para que nós agora podamos reunirnos a plena luz. Porque cando a ditadura pensou que penchando eses 10 amordazaba este sindicato e borraba o noso futuro, non sabía que os seus calabozos serían semente de porvir. Aquel número que pretendía ser a sentenza de morte das comisións obreiras hoxe é a proba da nosa forza. Eles eran 10, hoxe nos aquí somos máis de 1000. Xuntámonos na nosa terra, galega, chuviosa, onde tamén sabemos perfectamente que os dereitos non se regalan, senón que se conquistan palmo a palmo, no metal, no mar, no comercio, na limpeza. Pasamos daquel convento de Pozuelo á forza desta Asamblea Soberana. Estamos aquí para berrar que o fío vermello non rompeu, que cada loita segue viva e cada unha de vós, co compromiso daqueles pioneiros, se multiplica hoxe por 1000 para facerlle fronte aos retos que temos por diante. Compañeiras e compañeiros, onte foron eles, pero hoxe somos nós. E se falamos de presente, falamos de Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical e Transicións das Comisións Obreiras, e de Amelia Pérez, secretaria xeral das Comisións Obreiras en Galicia. Son quen van intervir nesta asamblea. Compañeiro Pacheco, o atril é teu. Bos días, compañeiros e compañeiras. En primeiro lugar, quero transmitirles os saúdos do noso secretario xeral e felicitar a Confederación Sindicato Nacional de Galicia por esta impresionante asamblea. Hoy, evidentemente, lo primero que quiero hacer es excusar la presencia de nuestro secretario general, que por motivo de causa fuerza mayor no ha podido asistir para poder compartir con vosotros esta asamblea. Evidentemente, él manifiesta su gratitud a la consideración que habéis tenido por esta situación y también quiere trasladaros su, evidentemente, malestar no emocional por no poder compartir directamente con vosotros esta situación. Y dejadme que os haga una broma. Esto es como cuando pides algo por AliExpress. Habíais pedido a Unai, os han traído a mí. Aquí no hay política de devolución. Yo os haré la asamblea y evidentemente intentaré transmitiros con la misma voluntad y sobre todo serenidad que lo hace nuestro secretario general aquellas ideas, aquella agenda sindical que estamos poniendo en marcha en un ciclo asambleario que hemos iniciado y puesto en marcha por todo el territorio de nuestro país, por las 17 comunidades autónomas, con las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla también incluida,
y que pretende, evidentemente, fijar los criterios, la hoja de ruta, la agenda del sindicato para afrontar la situación de coyuntura y también la situación más estructural de medio plazo a la que la clase trabajadora de nuestro país tiene que hacer frente en los próximos tiempos. Pero aquí me podéis permitir que primero haga y ponga en valor la propia función de nuestra organización sindical, la solidez con la que Comisiones Obreras afronta este escenario de incerteza, de confusión, de, evidentemente, incertidumbres ante el presente y el futuro. Una solidez que es inquebrantable, que lo demuestran las nutridas participaciones en todos los procesos de asambleas que hemos hecho a lo largo y ancho del territorio de nuestro país. Y, evidentemente, la fuerza y la naturaleza, el espíritu, el corazón que late todavía en los activos de nuestro sindicato, como por ejemplo hoy en este auditorio, donde más de 1000 personas demuestran el compromiso y la militancia con todas aquellas trabajadoras y trabajadores de Galicia que tienen la responsabilidad de construir un marco de derechos y de dignidad en el mundo del trabajo. Quiero, evidentemente, lo primero y las primeras palabras, trasladaros el agradecimiento y el reconocimiento a aquellos que habéis hecho un esfuerzo de coger el autobús a buenas horas de la mañana para poder llegar a la ciudad de Vigo y compartir esta asamblea para demostrarle al conjunto de la clase trabajadora gallega que aquí están las comisiones obreras y que sois vosotras y vosotros el pulso mejor que tiene esta organización y este país. Comisiones Obreras tiene a día de hoy más de 1 millón de personas cotizantes al corriente de pago. No hay organización social, sindical, política, civil en España que tenga una capacidad de compromiso de militancia como tienen las comisiones obreras. Quieren denostar, devaluar, intentan desvirtuar la capacidad y legitimidad representativa de una organización que se nutre de manera voluntaria, voluntariosa, del objetivo, el esfuerzo y el sacrificio que millones de personas depositan en las urnas en las elecciones sindicales y que centenares de miles lo hacen con su cuota sindical. No hay organización capaz de poder ni siquiera ponerse en referencia, en comparativa con lo que representa y legitiman las comisiones obreras. En Galicia sois más de 4.300 delegadas y delegados que representan a más de medio millón de personas en los centros de trabajo en esta tierra. Sois más de 40.000 personas afiliadas en este territorio. Vosotras y vosotros sois referencia ineludible, inquebrantable de la clase trabajadora gallega. Esa es la fuerza de nuestro sindicato, esa es la solidez a la que quiero hacer referencia, pero también para intentar tomar conciencia del nivel de responsabilidad que eso nos conlleva para poder ejercer nuestra función sindical. Agua. Pero esto, compañeros y compañeras, el hecho de tener esta capacidad de legitimidad representativa no es un ejercicio donde se nos condecora o se nos reconoce una acreditación universitaria. Esto es la realidad del voto en miles de centros de trabajo que depositan trabajadores y trabajadoras anónimas que se referencian en sus compañeros y sus compañeras para poder construir una red que evidentemente consolida un ejercicio de derechos que, como no se ha conocido en otras etapas de la historia, se han constituido desde que este sindicato opera con libertad y en democracia, gracias a los compañeros y las compañeras que construyeron las condiciones para poder ejercer nuestra función con estas libertades. Por eso, este ejercicio es un ejercicio de responsabilidad. Nosotros somos la primera organización de este país para acoger el testigo de la responsabilidad que en este momento nos confiere el contexto. Hoy como ayer se hace necesaria unas comisiones obreras que den un paso al frente para poder dar respuestas a la mayoría de la sociedad de este país.
Hoy hace falta que las comisiones obreras cojan ese testigo para organizar el conflicto, la movilización, la propuesta que saque a nuestra gente de la pesadumbre, de la incertidumbre y sobre todo de la frustración. Ese es el valor fundamental en la que tenemos que referenciar nuestra condición de primer sindicato del país. No para vanagloriarnos y quedarnos palmaditas en la espalda como si tuviéramos la faena hecha. Queda mucho por hacer. Y en estas asambleas pretendemos compartir la agenda, pero también pretendemos compartir la motivación y la actitud que nuestra organización tiene que poner encima de la mesa para llevar adelante su agenda sindical. Comisiones Obreras hoy tiene dos grandes desafíos a los que tiene que hacer frente. El primero, disputar la situación de un reparto de la renta equitativo y justo en un país que crece como nadie, pero que no llena los bolsillos de la mayoría. Ese es nuestro primer desafío. Y el segundo desafío, dar una respuesta, construir una alternativa, una hegemonía de posición y de pensamiento frente a la ofensiva global que quieren desmantelar los pilares de nuestra democracia. Son los dos grandes desafíos. Hoy partimos para hacer frente a esos desafíos de un mejor campamento base que en otros procesos de nuestra historia reciente. Dígase, por ejemplo, lo que tuvimos que abordar a principios de siglo con la crisis del 2008 y la situación de recorte fruto del austericidio que llevó a la pobreza a miles, a millones de familias en nuestro país, en Europa, prácticamente en todo el mundo. Hoy tenemos un mejor campamento base. Hoy las condiciones en las que afrontamos esta situación en España evidentemente han cambiado de manera radical, gracias a la agenda que el sindicato ha puesto encima de la mesa y gracias, por supuesto, a encontrar correlación política a la hora de llevar esas reformas para adelante que vean la luz, que ocupen el BOE y se trasladen a las condiciones de vida de la mayoría de la ciudadanía. Hoy, las políticas laborales que se han implantado en este país en los últimos años han cambiado de manera paradigmática las relaciones de trabajo entre los empresarios, las empresarias y los trabajadores, y sobre todo en comparativa en lo que se había hecho en la década anterior. Hoy hemos sido capaces de incrementar el salario mínimo interprofesional un 65% en los últimos años. Hemos llegado a los 1.221 euros al mes por 14 pagas. Era impensable hace unos años. Si nos preguntamos hace 5 o 6 años a cuánto estaría el salario mínimo interprofesional en el año 2026, ni en nuestra mejor de las imaginaciones se nos paraba la cifra de 1.221. Hoy, las políticas articuladas por el vía del diálogo social, la intervención del sindicato, cambiando el Estatuto de los Trabajadores con la última reforma laboral, ha cambiado la configuración del mercado de trabajo. La temporalidad se ha reducido a la mitad, el contrato indefinido es el contrato protagonista que hoy determina la configuración de la composición del mercado laboral. Hoy también la capacidad de solventar las crisis que nos enseñaron las propias experiencias en la pandemia, donde por primera vez se nos hizo un poco de caso y se nos llevó a la alternativa de plantear la suspensión de los contratos de trabajo en lugar de los despidos, sostuvieron 3 millones de empleos, miles y miles de empresas que han permitido que la recuperación de la crisis económica provocada por la pandemia haya disparado a la situación macroeconómica de nuestro país en términos comparativos a liderar los rankings mundiales de crecimiento en nuestro país. Hoy ha crecido la economía y ha crecido el empleo en España como nunca lo había hecho en la historia a la salida de una crisis. Hoy hay más de 22 millones de personas que tienen un trabajo, un salario, una cotización, una cobertura y una prestación. Eso antes no había pasado en España y esas son las recetas de las comisiones obreras. Ese es nuestro campamento base. Compañeras y compañeros, hemos roto el dogma liberal.
aquellos que nos planteaban continuamente y proclamaban la profecía de las 7 plagas si tocábamos algunos de los pilares liberales que determinaban el modelo de las relaciones de trabajo. Nos decían que no podría habilitarse una modalidad de contrato indefinido de manera ordinaria porque rompería los parámetros de la flexibilidad en las empresas y se destruiría empleo a mansalva. Hoy, más empleo que nunca en nuestro país. Nos decían que si subíamos el salario mínimo interprofesional, las pymes no podrían sostener sus negocios y nos cargaríamos todo el tejido de autónomos en nuestro país. Hoy la pyme ha crecido en la media de tamaño en nuestro país y hay más autónomos que en el año 2019. Hoy nos decían que si nosotros habilitábamos un modelo donde los incrementos salariales no llevaran medidas de cargas de trabajo adicionales habilitadas con mecanismos de disponibilidad en las empresas, con el eufemismo de la flexibilidad, caería la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Hoy la productividad de nuestras empresas crece al mayor ritmo de las últimas décadas. Nos decían que evidentemente no se podría sostener un modelo económico donde este tipo de propuestas laborales llevaran a prácticamente la pobreza y la crisis generalizada del tejido productivo en nuestro país. Hoy están ganando más dinero que nunca y además de manera ya indigna y escandalosa. Esas son las 7 plagas que nos planteaban. ¿Y qué le ha pasado al país? Iba a incrementarse la deuda pública, se ha reducido. No se podrían sostener los límites del déficit público, se han reducido. La deuda de los hogares se haría insostenible, se ha reducido la deuda de los hogares también, no solo la macroeconómica. Le hemos roto la columna vertebral de las ideas neoliberales gracias a las propuestas sindicales que han ganado terreno y espacio mediante el diálogo social en el marco legislativo, en el Congreso de los Diputados y las Diputadas y han conquistado el BOE, compañeros y compañeras. Ya no tienen más que decir, ya se les ha caído la careta, ya no pueden seguir alimentando un modelo económico que lastraba su posición gracias a la pobreza generalizada de la clase trabajadora de este país. Se les ha roto los cánones y eso ha sido gracias a la agenda sindical que se ha abierto camino. Pero no estamos aquí para ser complacientes. Os decía que tenemos 2 desafíos y el primero es alertar al conjunto de la clase trabajadora y sobre todo ser conscientes que la mayoría de la clase trabajadora estos datos macroeconómicos no les son suficientes para poder llenar la nevera cada mes y cada día. Que tenemos miles, millones de personas que a duras penas llegan al día 20 de cada mes, no al día 30, al día 20 de cada mes. Que dentro de este modelo económico de crecimiento se están consolidando y cronificando las desigualdades en nuestro país. Que hoy las rentas no tienen un reparto justo todavía porque no somos capaces de superar la ecuación mortífera de lo que significa contener los ingresos, con los ingresos salariales para mantener los beneficios empresariales impactados por una inflación que evidentemente hace insostenible las posibilidades de gasto de la mayoría de familias en nuestro país. Hoy esa ecuación hay que romperla. Por eso la agenda del sindicato tiene que profundizar en reformas que vayan en la misma dirección que la reforma laboral, consolidando un modelo de relaciones de trabajo, pero tiene que intervenir en corrección de las desigualdades que se están cronificando, afectando a millones de personas. Mirad, en nuestro país hay 16 millones de personas asalariadas. Hay 11 millones de personas asalariadas que están por debajo del salario medio. La gran mayoría está afectada por los bajos salarios. En nuestro país coincide que las personas que están por debajo del salario medio llevan desde el año 2018 con su poder adquisitivo estancado. Es decir, no son capaces de recuperar, aunque les hemos incrementado los salarios en el convenio colectivo, porque se los hemos incrementado, no hemos sido capaces de corregir la pérdida de poder adquisitivo que supone las políticas inflacionarias que nos han llevado a castigar la capacidad de renta de esa gran mayoría, de 11 millones de personas. ¿Cómo le podemos explicar
a 11 millones de personas que sostienen a sus familias, que el país va como un tiro. Será para algunos, porque para ellas y para ellos no. Y tenemos que ser capaces de corregir esa realidad. ¿Qué ha pasado con la estructura de gastos de las familias? Que se ha incrementado fruto de un modelo económico que alimenta la política especulativa en la propiedad de la vivienda para poder llevar a un terreno de sentido, de condición financiera, lo que es un derecho de ciudadanía, que es el derecho a tener un techo. Y se está mercantilizando, se está llevando a la especulación, es un activo financiero para la gran mayoría de tenedores que están condicionando la política del mercado de la vivienda, haciendo insostenible la posibilidad de acceder a la gran mayoría a una vivienda e imposible para que las personas jóvenes en nuestro país tengan acceso a una emancipación temprana y justa. Esa sociedad no es sostenible y a esa sociedad hay que darle una respuesta. Las políticas de vivienda no pueden esperar ni están en condiciones de elegir entre recetas de algunos liberales o otros progresistas. No se trata de si la clave para resolver la vivienda en nuestro país está entre que elijamos más construcción de parque público o mayor regulación de los precios. ¿Pero por qué tenemos que elegir? Hace falta más construcción de parque público de vivienda y hace falta regular y controlar los precios para topar la especulación y empezar a facilitar a la gran mayoría que pueda tener un techo digno. El sindicato ha hecho una propuesta. El sindicato ha hecho una propuesta sobre vivienda. Tiene un decálogo de medidas para poder actuar con el precio de la vivienda. Constituir un fondo público, evidentemente, que provenga con inversiones públicas, también con fondos europeos, pero también con inversiones del ahorro de los trabajadores y las trabajadoras, que ayuden a ser capaces de construir la vivienda pública necesaria. Calculamos en el sindicato que en los próximos 10 años a este país le hacen falta construir 2 millones de viviendas y para eso hay que ponerle recursos, para poder caer el precio, actuar sobre el mercado y que sea un nivel de competencia donde al final no tengamos que dedicarle más de un 30% de nuestros ingresos a tener un techo donde cobijarnos. Eso es garantizar un derecho de ciudadanía. Lo demás es garantizar los derechos del mercado. Y aquí hay que ponerse de lado. No vale ponerse en medio, ni siquiera de lado. Hay que ponerse en el lado correcto. Y eso se le exige al conjunto de la sociedad. Y eso se le exige, evidentemente, a los grupos parlamentarios. No podemos plantearnos que las comunidades autónomas estén declarándose insumisas, como por ejemplo la Comunidad Autónoma de Galicia, para poder aplicar la ley de la vivienda, regular y topar los precios, limitar la turistificación de la vivienda, intentar evitar que se establezcan elementos de control para que sean los ciudadanos y ciudadanas los que tengamos que estar pagando el pato otra vez. Hay que exigir también al conjunto de la distribución de las competencias de la Administración en el resto del Estado, comunidades autónomas, municipios, la garantía real de las políticas activas que controlen el precio de la vivienda. Porque sí, compañeros y compañeras, hoy el precio de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra clase. Hoy tener un piso, tener una casa, tener un sitio donde cobijarse es el anhelo de millones de personas que no pueden aspirar a ello. Hoy, para poder tener la capacidad de acceder de manera emancipatoria a la gente joven a un piso, ya ni siquiera vale la relación de convivencia tradicional que tenemos acostumbrado culturalmente en nuestro país, que es vivir de 2 en 2, en pareja. No, hoy como mínimo necesitan 3 personas para poder acceder a una vivienda a la gente joven. No se pueden permitir tener un proyecto personal. Hoy esa sociedad, como os decía, no es sostenible y requiere el compromiso del sindicato. Se están articulando movilizaciones en el conjunto del Estado. No lo podemos hacer solos, no lo tenemos que hacer solos y solas, lo tenemos que hacer con el conjunto de la sociedad civil. Pero hay que levantar la bandera de la vivienda y el sindicato se tiene que poner al frente para darle respuesta al conjunto de la clase trabajadora. Ahora estamos inmersos en un proceso también de incertidumbre provocada por la guerra de Irán y todo este efecto inflacionario que están provocando
los precios energéticos vinculados a los combustibles fósiles. Hoy vemos cómo llenar el depósito del coche nos cuesta bastante más caro, pero no solo eso. Hoy vemos cómo todos los productos derivados del petróleo han incrementado el precio y se están empezando a trasladar a los costes de la inflación. Hoy, de nuevo, como con la guerra de Irán, podemos ser los nuevos paganos, reiterativos otra vez, de los costes que ejerce un conflicto bélico de estas características. Hoy los precios han lastrado las rentas de la gente. Lo que vivimos en la guerra de Ucrania fue el paradigma de lo que significaba una política errática a la hora de intentar intervenir y paliar el efecto de la distribución de los costes de un conflicto entre la sociedad. Pusimos ingentes recursos públicos, como ahora, para poder, a través de deducciones fiscales, para poder favorecer que los costes que se incrementaban en los sectores inicialmente afectados por el incremento del precio de los combustibles pudieran paliar la crisis. ¿Qué hicieron? Se quedaron con los recursos públicos, mantuvieron márgenes, impactaron a precios, elevaron la inflación, siguieron declarando beneficios ingentes y evidentemente insultantes, y nosotros llevamos la inflación y la pagamos hasta un 10% intermensual en algún caso, en algún mes de la crisis del 2022, y sufrimos las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo. Por mucho que estábamos pactando convenios al 4 y al 3,5%. No llegaba ni de lejos. Esos son los efectos de una política económica errática, de una política no valiente, una política excesivamente prudente, dejármelo decir, una política cobarde a la hora de intervenir los sectores económicos que normalmente se constituyen en oligopolios como el energético para garantizarles sus beneficios y hacernos pagar a nosotros a escote la fiesta. Eso es una política cobarde. Y nosotros, Comisiones Obreras, le decimos al Gobierno, con esta nueva crisis de Irán, que ya ha impactado la inflación en el marzo al 3,4, cayó un poquito como efecto rebote, fruto de los cálculos del IPC, no de la situación de la evolución de los precios reales, sino por la composición del cálculo de la cesta de un año a otro, ha bajado en el mes de abril, pero no lo dudéis. Seguiremos con tasas por encima de lo previsto y muy por encima del 2% que debía ser el objetivo para 2026. Estaremos más en el torno del 3,5% de la inflación. Esa desviación, ¿quién la va a pagar? Nosotros. ¿Y cómo van a resolver las empresas su situación de los costes? Con las ayudas directas que están recibiendo del Estado, con nuestros impuestos. ¿Y cuál es la limitación que tienen para poder habilitar los precios y que no vuelva a pasar lo que pasó con la guerra de Ucrania? Ninguna. Ninguna. Hay que exigir al Gobierno que regule y controle los precios energéticos en nuestro país, no solo de la electricidad, también del petróleo, de los combustibles, del gasoil, de la gasolina. No puede ser que al final los transportistas, los gasolineros y las gasolineras, los empresarios, sean los que se sigan forrando y nosotros teniendo que pagar de nuevo la crisis de Irán. Y hay que exigirle al Gobierno que sea valiente y sí, intervenga en la economía, porque es la economía de las familias las que está en juego. Eso es también lo que lastra la distribución de la renta. Ya nos podemos nosotros matar en los convenios colectivos incrementando salarios, porque luego llega otra derivada, y es que el deterioro de las políticas públicas, desgastando y mal haciendo evidentemente los servicios públicos en nuestro país, están incrementando los costes que los externalizan por la falta de la calidad de esos servicios públicos a los salarios, las rentas de las familias. Cuando las listas de espera aumentan, cuando la atención primaria no funciona correctamente, nos están expulsando al sector privado para que intentemos mutualizar la atención sanitaria, porque evidentemente es de condición humana que cuando alguien tiene un problema de salud quiere que se lo resuelvan lo más pronto posible ante la duda de cómo pueda evolucionar, y se busca la vida si la situación de la sanidad pública no le da respuestas. Y están expulsando donde hoy en nuestro país el 30% de la población ya tiene una mutualidad de seguros sanitarios contratada. Pero claro, hay una parte importante de la población que esa reflexión no se la puede hacer. Hay mucha gente en nuestro país que no se puede permitir el lujo de que cuando le falla la lista de espera o la atención primaria le pase por su cabeza poderle dedicar una parte de su renta a mutualizarse la atención sanitaria, porque es que no le llega ni para llenar la nevera. Y esa desigualdad
estructural que están fomentando las políticas conservadoras, liberales, de los gobiernos de derechas autonómicos en nuestro país, que tienen las competencias en los servicios sanitarios, nos están lastrando a esa realidad, metiéndonos la mano en el bolsillo para dárselo a ganar a sus amigos, amiguetes o evidentemente a los chiringuitos que tienen montados, llámese Quirón, llámese como se llame. Y eso es lo que no podemos permitir. Pasa igual con el sistema educativo. Estamos viendo la proliferación de los modelos de concertación educativa en nuestro país, en deterioro de la educación pública. Pero sobre todo estamos viendo cómo la formación y la educación de formación profesional o de grados superiores está tendente a la privatización, haciendo prácticamente inviable el acceso a la gran mayoría de hijos y hijas de trabajadores y trabajadoras. Hoy, para poder tener un grado de formación profesional que tenga realidad de interés o relación de interés con las ofertas del mercado de trabajo, o te vas a la formación profesional privada o no tienes acceso por la falta de oferta de la formación profesional pública. Hoy, el poder acceder a un grado, y no te digo ya un máster, le está costando de media a las familias de este país 3.000 euros al mes para poder garantizar la formación cualificada de sus hijos y de sus hijas. Hoy lo que están construyendo, como construyeron ayer en la época de Franco, es dos tipos de sociedades, la de los suyos, la de los nuestros, en la que los nuestros no tienen acceso a las puertas a la formación gradual universitaria y de formación profesional. Y eso no lo podemos permitir. Porque eso en el corto, evidentemente, lleva un incremento de la renta disponible que tenemos que poner a disposición de nuestras formas de vida en detrimento de los salarios que no estamos cobrando suficientemente y cronificando ese ejercicio de desigualdad. Ese es el reto, el principal desafío que tiene nuestra organización y que tiene que hacer frente. Y aquí tenemos algo importante. Un espacio natural, defenderemos los servicios públicos, lo estamos haciendo en la calle, en la reivindicación, en la propuesta, las huelgas del 03 en la infantil, las huelgas de educación indefinida, por ejemplo, en la Comunidad de Valencia en el día de ayer, las movilizaciones que se han tenido en la atención a domicilio en diferentes comunidades autónomas, la ley de dependencia, el sector de la dependencia que está continuamente, gota a gota, intentando reclamar un sector de dignidad de los cuidados para la gente en nuestro país y sobre todo para las mujeres, que son las que sufren las consecuencias de esa realidad. Tenemos continuamente una movilización. Una movilización continua en marcha defendiendo los pilares de la democracia, los pilares de ese estado de bienestar que sustentan la cohesión real de una sociedad. Pero tenemos el espacio natural de intervención del sindicato, el convenio colectivo, el centro de trabajo, la empresa, allí donde la naturaleza de nuestro sindicato se expresa en mayor condición, en mejor condición. Es aquí donde también tenemos que hacer una reflexión. Hoy estamos viviendo el bloqueo patronal de la negociación colectiva ante la ausencia de referencias de negociación por no querer renovar el acuerdo por el empleo y negociación colectiva a nivel estatal, lo que llamamos y conocemos de manera coloquial el ANC. Ese ANC que marcó la referencia los últimos 3 años de la gran mayoría de convenios colectivos, por ejemplo, para los incrementos salariales, pero también para otra serie de materias que componen las condiciones de trabajo de la clase trabajadora española. Hoy no hay ANC para encontrar referencias. Hoy las patronales, en los ámbitos de negociación de cada convenio colectivo, utilizan como coartada el elemento de falta de referencias para poder establecer soluciones a los convenios colectivos. Hoy, además, utilizan como coartada adicional la incertidumbre de la evolución de la crisis de la guerra de Irán para no tener que avanzar en los convenios colectivos. Pero no se olvidan de ponernos la trampa para osos del absentismo a la hora de intentar convencernos que si queremos distribuir renta tenemos que incrementar el presentismo en las empresas, nuestra jornada presencial y nuestras cargas de trabajo a pesar de nuestra enfermedad. Y eso no puede caer. La clase trabajadora es una trampa para osos.
Y compañeros y compañeras, las cosas no vienen de arriba abajo. Las cosas se construyen de abajo arriba. En el espacio directo de intervención, en el centro de trabajo, en el convenio colectivo. Si no hay acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, tenemos la capacidad de resolver las desigualdades a las que me refería en el propio convenio colectivo. Hoy el convenio colectivo tiene que ser punta de lanza de las políticas sociopolíticas del sindicato. Hoy resolver el convenio colectivo no es simplemente darle una respuesta a las condiciones materiales de vida de la gente, que sí, que lo son, fundamental, para poder construir sociedad en libertad. Pero hoy también el convenio colectivo constituye la mejor manera de armar la correlación de fuerzas de la clase trabajadora organizada alrededor de las propuestas, del conflicto, de la negociación y de la movilización, si cabe, de lo que tiene que ser la vertebración de los derechos laborales y sociales en nuestro país. Hoy el convenio colectivo es un pilar democrático a la que el sindicato tiene que ofrecer al conjunto de la sociedad para cambiar el rol reaccionario que está intentando entrar en las venas y en la arteria de la democracia con el veneno de la ultraderecha. Ese es hoy el papel del convenio colectivo. Y ese es el testigo a la que yo hacía referencia poniendo en valor la solidez del sindicato, que es la responsabilidad de las y los que estamos hoy aquí, de las y los que hemos participado en esas asambleas en todo el territorio, los miles de compañeros y compañeras que un día decidimos dar un paso al frente, poner nuestro nombre en una lista electoral, ponernos delante de nuestros empresarios, de nuestras empresarias, para poder defender los derechos, la dignidad de nuestra gente. Hoy es el testigo que tenemos que recoger. Para ello, habrá que cambiar algunas inercias, compañeros y compañeras. El convenio colectivo no es un trámite administrativo del contrato entre dos partes. No os equivoquéis. El convenio colectivo es el ejercicio de construcción colectiva de una posición que representa un sujeto político, que es la clase trabajadora, que se organiza. Si no queremos que esté desarticulada a la intemperie del poder, del sobrepoder empresarial que ejerce ante la falta de articulación organizada de nuestra clase, el convenio colectivo es un artículo un instrumento para poder organizarla y ganar esa posición como sujeto político. Hoy, ¿cómo negociamos el convenio colectivo? Es tan importante de lo que estamos negociando. Si negociamos un convenio colectivo para proveer derechos, nos equivocaremos, compañeros y compañeras. El convenio colectivo tiene que ser el resultado de la construcción colectiva, conjunta, hermanada, en comunidad, que hagamos en cada centro de trabajo, en cada sector, desde que constituimos la plataforma reivindicativa, desde que componemos la mesa negociadora, desde que vamos a cada reunión y acompañamos a nuestros representantes en la mesa de negociación, desde que consultamos si el avance de la negociación requiere seguir negociando o movilizarnos, y desde que preguntamos si el acuerdo al que alcancemos, si es el caso, tiene que llevar y ver la luz o no. Eso es tan importante como lo que pactemos. Yo vengo de una empresa del auto y tengo algunos referentes sindicales, evidentemente, de referencia. Y siempre recuerdo lo mismo, lo que me dijeron una vez mis mayores. Es tan importante, o no, me dijeron, es mejor un mal convenio colectivo bien explicado que un buen convenio colectivo mal explicado. ¿Qué querían decir con eso? Si donde tú has llegado con la gente, ese convenio es de la gente. Si donde tú has llegado sin la gente, ese convenio es de la empresa, porque podrá hacer con la aplicación del convenio lo que quiera. El sindicato va a poner herramientas para reforzar la capacidad de movilización de nuestra organización. El sindicato no quiere que nuestro activo sindical, que nuestros ámbitos de negociación de los convenios caigan en la resignación, que no se renuncie a ni un solo conflicto si hay que darlo. Y vamos a poner herramientas y recursos para poder reforzar esa estrategia. Ahora, compañeros y compañeras, somos nosotros, nosotras, los que tenemos la responsabilidad
de llevar a efecto esos procesos de negociación, los que queremos ejercer el conflicto si no somos capaces de desbloquear los convenios colectivos, corrigiendo las desigualdades estructurales a las que hacía mención en mi intervención. Yo les digo a los compañeros y compañeras que hay que querer, porque estoy convencido de que todos los que estamos aquí queremos tener un buen convenio, pero hay que querer ganar ese convenio, hay que quererlo. Y para quererlo hay que movilizarse, hay que ponerse, hay que esforzarse, hay que sacrificarse. No es un trámite administrativo, es un ejercicio de construcción colectiva. Y para ello vamos a intentar poner el pulso, la actitud y sobre todo la capacidad y el compromiso de las miles y miles de delegados y delegadas que componen esta organización al servicio de la clase trabajadora de este país. No puede haber un convenio bloqueado sin una huelga, no puede haber un convenio a la baja sin una huelga, compañeros y compañeras. Pero os decía que tenemos dos desafíos. Y voy al segundo desafío. El sindicato tiene que estar haciendo frente a la ofensiva reaccionaria que se está instalando en nuestra sociedad. Existe una tormenta perfecta para ellos, a la que nosotros tenemos que dar respuesta, la tenemos que articular. Se produce, por un lado, la rebelión de las élites, que son aquellas y aquellos que piensan que la democracia ha llegado demasiado lejos, que hay que corregir la orientación de los tiempos. Son aquellos que piensan que el caos es el orden natural de las cosas, que la confusión, la incertidumbre, las crisis son los elementos donde la sociedad tiene que mantenerse, evidentemente, para representar mejor sus intereses, desagregando y desfragmentando las sociedades para seguir acumulando capital de manera ingente. Son aquellas y aquellos que quieren volver a las viejas jerarquías. Hombre, mujer. La batalla de la ultraderecha contra el feminismo es probablemente la batalla más estratégica que actualmente tenemos en la sociedad contemporánea, porque lo que pretenden es frenar el avance de una sociedad igualitaria que el movimiento feminista ha puesto en marcha, que ha conquistado en los últimos años, que le ha abierto camino como nunca y que ellos quieren zanjar de un portazo por la vía de la fragmentación entre los hombres y mujeres, recuperando las viejas jerarquías, diciéndole a los hombres jóvenes que se vivía mejor antes, cuando las mujeres estaban encerradas en sus cocinas, diciéndole que no tenían por qué incorporarse al puesto de trabajo, que no haría falta empleo para nadie, diciéndoles que evidentemente la composición de poder jerárquico entre hombre y mujer tiene que preservar la tradición de este país que se articulaba y se inoculaba en el huevo de la serpiente del franquismo durante 40 años. Y no lo podrán conseguir porque el movimiento feminista ha abierto un camino infranqueable por parte de los reaccionarios que llevará a esta sociedad a la igualdad efectiva de derechos, quieran o no quieran. La vieja jerarquía del patrón y el obrero, donde evidentemente el obrero no tenía un marco de derechos. Por eso cada vez que hay un acuerdo o una propuesta de votación de una mejora de condiciones de vida de la clase trabajadora de este país, la derecha y la ultraderecha votan en contra, porque quieren volver a la jerarquía del patrón y el obrero, de aquel obrero que tenía que ir a las plazas para ver si el cortijero de turno elegía las peonadas que tenían que dar cada uno para montarlo en la furgoneta y llevárselos al tajo. Quieren volver a ese modelo de relaciones laborales. A aquellos que plantean que a lo mejor la gente no tiene por qué tener salario, que probablemente con compensaciones en especie eso ya se puede trabajar y se puede establecer como relación laboral. ¿Qué está diciendo este? Miraron la reforma laboral de Milei. Miraron la reforma laboral de Milei. Ese es el modelo de relaciones laborales, esa es la relación de la jerarquía del patrón y el obrero que quieren plantear. El sindicato va a estar tramitando su inercia como si aquí no estuviera pasando nada, cuando somos los baluartes de defender un modelo de relaciones de trabajo donde los derechos, la cogobernanza, la codecisión y el reparto de las plusvalías se impere como un elemento evidentemente de normalidad. No podemos volver a dejar caer en esa vieja jerarquía. O la jerarquía del nativo y el inmigrante.
La ofensiva que está haciendo la ultraderecha, acompañada de la derecha conservadora tradicional del Partido Popular, por estigmatizar la condición de ser extranjero en nuestro país, de ser extranjera en nuestro país, es evidentemente establecer una vieja jerarquía de un nacionalismo rancio que piensa y mira hacia atrás, de un país que no se podría sostener y crecer al ritmo que está creciendo si no fuera por la aportación que las personas inmigrantes han decidido establecer en nuestro país para tener una forma de ganarse la vida, que es a lo que vienen, a ganarse la vida. ¿Se oponen a la regularización masiva? Claro que sí. Prefieren tenerlos en negro para explotarlos sin que tengan ningún nivel de acceso a derechos. Ellos plantean la prioridad nacional como un elemento no simplemente de posición local en las diferentes comunidades autónomas que están forzando al Partido Popular a gobernar con ellos mediante esa condición de prioridad nacional. Si saben perfectamente que ahora mismo no tiene arquitectura jurídica que lo sustente. Hoy la Constitución no permitiría discriminar en función del origen el acceso a las ayudas públicas en nuestro país. Pero el concepto de la prioridad nacional es el mismo que el del American First. ¿Os suena? Pues eso es lo que vienen aquí. Son la sucursal del trumpismo que se quiere imponer para intentar entrar como caballo de Troya en Europa, sobre todo en nuestro país, con la mano de Vox, para intentar cambiar el orden de las cosas, porque van a por la democracia. Esas viejas jerarquías que quieren recuperar son los pilares de un sistema dictatorial que quieren reimponer, reimplantar en nuestro país. Lo estamos viendo, compañeros y compañeras. Si es que no hace falta que nos lo digan demasiado claro. Si es que se atreven a publicarlo por escrito. Es que ya no se esconden. Han salido de extramuros de las murallas de los pueblos y se han instalado en las plazas a pregonar su ideario reaccionario. Y lo estamos viendo. ¿Cómo no vamos nosotros a ofrecer una alternativa? ¿Cómo, viendo que están rompiendo la columna vertebral del sentido, de la función principal de una organización sindical para construir una sociedad en libertad y en igualdad, y nos vamos a quedar impasibles ante esta realidad? Y la alternativa no puede ser solo el verbo y el discurso, la propuesta y el análisis. La alternativa se articula con la correlación de fuerza. Y eso requiere de que el sindicato, como decía al principio, dé un paso al frente y se ponga como vanguardia, como ya se hizo en su día, de la mano de la reivindicación de las condiciones materiales de vida, sí, del convenio colectivo, de las reglas del trabajo, de las mejoras de la protección social, de la defensa de nuestros servicios públicos, de nuestro estado de bienestar, sí, de nuestras condiciones materiales. Pero de la mano de eso, como hicieron nuestros mayores, damos un impulso para defender la libertad, para luchar contra los reaccionarios, para intentar implantar un modelo de igualdad, de libertad y de sociedad evidentemente equitativa. Aquello que decían nuestros mayores detrás de las pancartas de 5.000 pesetas más en el convenio, y hablaban y apelaban la bandera de libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Pues ahora nos toca a nosotras y a nosotros, compañeros y compañeras. Y es aquí, en estos dos grandes desafíos, donde confluye nuestra agenda sindical, nuestra estrategia directa de la defensa de las condiciones laborales y sociales de nuestra gente y la propuesta sociopolítica de defender los pilares de la democracia, evidentemente confrontando de manera abierta y directa contra las políticas reaccionarias de la derecha y de la ultraderecha. Y para ello, lo que venimos aquí es dar un llamamiento al conjunto del activo del sindicato. Tenemos que levantar la voz, tenemos que tomar las calles, tenemos que ganar los convenios colectivos, tenemos que ganar las urnas, tenemos que ganar la posición para que el conjunto de la gente que queremos organizar, que organizamos cada día en los miles de centros de trabajo donde la capilaridad de la primera organización sindical del país tiene puestos los pies, pero sobre todo late con su corazón, la posibilidad de construir un horizonte y una alternativa. Esa es la agenda que el sindicato quiere poner encima de la mesa. Tenemos propuesta, tenemos estrategia, tenemos organización, recursos. Ahora hay que tener voluntad. Compañeros y compañeras,
Yo estoy convencido, la Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras está convencida que al activo de nuestra organización no le va a faltar voluntad, compromiso, sacrificio y ganas de luchar por una sociedad mejor, porque somos la primera organización para traer las mejores condiciones de vida al conjunto de la clase trabajadora, para traer la democracia y la libertad a la sociedad española, para ser referencia de la sociedad europea y para poder construir, como decía, un baluarte fundamental para el presente, el futuro de los nuestros y las nuestras. Compañeros y compañeras, vivan las comisiones obreras, viva el Sindicato Nacional de Comisiones Obreras de Galicia. Bueno, bo día a todos e a todas. Bo mediodía xa a unha e 10. Luís, moitísimas gracias por deixarte liar. Non é fácil poñerse aquí nunha asamblea sendo a túa primeira intervención. Solo permitídeme un comentario de, como decimos as de Inditex, de outfit. Esa gorra que leva Luís os a diseñou especificamente para esta asamblea. Pon Comisións Obreiras e nun lado 1001. E quero darlle as gracias tamén ao noso AliExpress particular. Moitísimas gracias, Javi. Están con nós tamén Agustín e María. Benvidos a Galicia, unha Galicia na que chove, como xa mirades, os encargamos un día estupendo. Mirade, decíamos e falábamos na intervención que facía Luís, falaba de pasado, falaba desa cifra tan emblemática do 2001 coa que traballamos dende a Comisión Executiva Nacional como obxectivo para esta asamblea. Falábamos do pasado, Luís decía que Javi e máis eu somos o presente, pero ti, Luís, igual que moitos e moitas dos que estades aquí hoxe, sodes o futuro desta organización. Hai relevo nesta organización. E mirade, nesa cifra que decíamos dos 2001 e que hoxe aquí conquerimos, é un número que nos evoca aqueles 10 de Carabanchel que mirábamos no vídeo que proxectábamos a inicio, de todos aqueles que pagaron coa cárcere a nosa liberdade. Esa por a que hoxe tamén estamos loitando, como decía Javi na súa intervención. Pero hoxe tamén, coincidencias da vida, tamén é unha data importante. Hoxe, 12 de maio, é o 105 aniversario do pasamento dunha galega universal, Emilia Pardo Bazán. Unha muller que viviu nunha época que a quería calada e na casa, como hoxe tamén nos queren volver a meter algúns, que tivo osadía naquela época xa de escribir que o home que maltrataba a unha muller non era un home, era un criminal, e que defendía a necesidade de que as mulleres ocupasen o seu lugar na vida pública. Esa frase que sempre utilizo eu dela e que dice que o lugar que ocupa unha muller na sociedade marca o seu nivel de evolución. E como decía Javi, nesa loita que estamos levando a cabo contra a dereita e ultradereita na súa estrategia perfectamente organizada para levarnos outra vez de porta para dentro. O outro día,
cando tiñamos a manifestación do 1º de maio en Coruña, había un cartel que decía non voltaremos ao pasado. Pois non, señores, non vamos a voltar ao pasado, claro que non. E mirade, seguro que moitos e moitas de vos dirades, pero que terá que ver isto do 2001 con Pardo Bazán? Pois claro que ten que ver. Non estamos falando de mundos distintos, estamos falando da mesma loita, porque non hai democracia plena sin liberdade sindical, pero tampouco haberá xusticia social se as mulleres non somos donas do noso destino, do noso traballo e do noso tempo. Hoxe, mirade, hoxe, coa memoria dos que foron perseguidos polo 2001 e a rebeldía de Pardo Bazán que non se deixou silenciar, celebramos esta asamblea, compañeiros e compañeiras, porque hoxe tamén nos queren silenciar. O decía Javi na súa intervención, todo ese fío conductor, todo o que acontece e o que temos por diante para facer, leva un fío conductor que a veces parece invisible, pero está aí, queren silenciarnos. E aparte coa careta sacada xa. Mirade, o 2 de maio salía un artigo na Voz de Galicia de un señor que moitos e moitas de vos coñeceredes, que se chama José Luis Barreiro. El decía que dende os anos 90 as organizacións sindicais nos apartáramos das reivindicacións obreiras, porque agora resulta que defendíamos pensións, sanidade pública, sistema educativo, unha vivenda para todo o mundo, que iso eran elucubracións e populismo. Creo que hai que explicarlle a estos señoros, e permitideme o termo, o que é e o que temos que facer. E vamos a decirlle ao señor Barreiro que somos un sindicato sociopolítico, que non vamos a renunciar a disputar o reparto da riqueza. E vamos a decirlle ao señor Barreiro que defendemos a clase obreira, a xusticia social e a igualdade de oportunidades, que defendemos que os nosos maiores teñan unha vellez digna. Que defendemos que os servicios públicos de calidade son imprescindibles, porque iso tamén é combatir a precariedade. Non só combatimos a precariedade nas nóminas, combatimos a precariedade cando temos uns servicios públicos de calidade, cando calquer cativo pode ter acceso a un ensino de calidade e pode decidir o que quere facer na súa vida, non só por nacer en un determinado barrio ou en outro, o que unha persoa pode curarse e ten acceso á sanidade pública con independencia da súa renta, o que os nosos maiores teñan unha vellez digna e non teñan que estar mendigando. Iso son os recursos públicos, iso tamén é combatir a precariedade, e por iso vamos a seguir facendo, pese a quen lle pese. E defender a vivenda, claro que vamos a levantar a bandeira, Javi. Porque é un problema de primeiro orden neste país, porque vai a ser unha prioridade para este sindicato, porque non pode ser que aínda tendo un traballo con un salario, non só que non cheguemos a fin de mes, é que é imposible ter un teito baixo que cobixarse. E a algún se lle debería de caer a cara de vergoña cando lle pulsan o botonciño ali no Congreso dos Diputados. Porque ao final os datos son arrepiantes, O ano pasado se producían neste país cada día 75 desafiuzamentos. Desafiuzamentos que teñen nombre e apelidos, con cativos e con cativas. E este país é o segundo país de Europa co índice máis alto de pobreza infantil.
Por iso esta organización nunca será equidistante, nunca vai a mirar para outro lado. Esa defensa tamén vai a ser nosa, porque defendemos, ademais, que a renta adicada á vivenda non pode superar ese 30% do salario. Algúns teñen a Constitución porque lle adornan a librería de casa. E ao final, como se suele decir, o papel aguanta todo. Pero nós vamos a exixir que se cumpla. Vamos a exixir que se cumpla ese artigo 47 que dice que hai que garantizar unha vivenda digna para todas as persoas deste país. Todas as administracións deste país, con independencia do súa cor política, nos dá igual. Teñen que ter unha política de vivenda. E mirade, este mesmo home que facía ese artigo, ao final, con 2C mayúscula, como decía Maica, a nosa compañeira de organización, decía que, bueno, que había que ir rematando con esa presencia asistida e que deberíamos pensar en non sostelos os sindicatos e deixalos caer. Vou a repetir o que xa dixo Javi. Somos a maior organización social do país. Temos máis persoas afiliadas que todos os partidos políticos xuntos. E nós nos sostemos soliños. Esta organización se sustenta maioritariamente con todas as cuotas de todas as persoas que están afiliadas neste país. Homes e mulleres que teñen un compromiso e unha militancia. E, por certo, aquí en Galicia nos últimos tempos, con un incremento de afiliación femenina por encima da dos compañeiros. Aí é onde estamos mirando xa a verdadeira igualdade desta sociedade. E falaba ao inicio de silenciamento de persecución, pois agora toca a parte de persecución. Toca esa parte do mal chamado absentismo e esa matraca que temos todos os días nos medios de comunicación, e sei que non pasa só en Galicia, que en todo o Estado, pero outro día o presidente da Xunta nos sorprendía con unha deliciosa intervención no Estatuto da Autonomía, pouco máis que chamándonos vagos e maleantes. Primeiro que o linguaxe é moi importante e cando se fala hai que saber utilizar os termos. O absentismo son as ausencias injustificadas. Polo tanto, non podemos falar de absentismo. Pero máis, se o que tanto lle preocupa é o número de traballadores e traballadoras que están de baixa, pois que se preocupen dos listaxes de espera, que se preocupen de por que temos que esperar casi un ano para ter un diagnóstico, que se preocupen de por que esta comunidade autónoma ten tantos accidentes, que se preocupen da prevención de riscos laborais, que se preocupen, ao final, de ritmos de traballo, de desconexión digital, de falla de evaluacións ergonómicas e psicosociais. Pero claro, iso non lle convén. Estes días a mí me preguntaban todos os medios se nos íbamos a sentar coa Xunta no ámbito do diálogo social. Eu dicía, claro que sí, non imos a renunciar a estar no diálogo social. E vamos a ir ali para decirlle o que probablemente non queran escoitar. Porque os traballadores, como decíamos no lema do 28 de abril, non queremos enfermar. E canto antes nos curemos moito mellor. Polo tanto, falemos de dotación de recursos nos nosos servicios sanitarios, falemos desa atención primaria colapsada, falemos da minusvalorización que todavía se sigue facendo da saúde mental. Se fala alegremente, non, é que a maioría das enfermedades son musculoesqueléticas e de saúde mental.
A media en Galicia para esperar por unha consulta psicolóxica ou psiquiátrica é de 6 ou 7 meses. O problema non o temos nós, o problema o teñen vostedes, señores, que están sendo neglisentes coa súa xestión no sistema sanitario. Falemos claramente e falemos das empresas tamén. A semana pasada morreu un chavalín de 24 anos facendo prácticas nunha empresa. É verdad que hai fatalidades, pero a maioría dos que estamos aquí sabemos en que condicións moitas veces traballamos. Por iso, ollo, aviso a navegantes, non imos a renunciar baixo ningún concepto a cobrar o 100% das baixas, porque a patronal está vindo por terra, mar e aire para recortar ese dereito. Polo tanto, olliño, que nos van a ter enfrente. Mirade, compañeros e compañeiras, Javi falaba de 2 retos que ten esa organización. Pero creo que o máis inmediato e a corto plazo no noso horizonte son as eleccións sindicais. No ano 2027, e empezaremos a despois do verán, temos o período concentrado de eleccións sindicais. E aquí en Galicia as cousas non fan ben. Hai que facer autocrítica. Non estamos tendo uns bons resultados. E esas eleccións sindicais, o igual que a negociación colectiva, non é un trámite administrativo. É o corazón da nosa democracia nas empresas. E, por favor, tede claro, somos o sindicato que negocia para avanzar, que non se levanta da mesa ata conseguir un dereito, pero que tamén sabe sair á rúa cando a patronal pecha a porta, por moito que outros se colguen a medalla de que só saben sair eles á rúa. Iso non é non é certo. E prova delo é o conflito que hai nesta provincia do metal, do comercio metal, de comercio alimentación, das profesoras das escolas de 0 a 3 anos. Claro que sabemos sair á rúa, pero temos claro unha cousa: movilización, negociación. Por qué? O dicen no primeiro Congreso Confederal cando saín elexida. Porque para nós, un sindicato que solo negocia é un sindicato débil. E un sindicato que solo se moviliza é un sindicato inútil. Movilización, negociación. E antes de que me esqueza, porque a veces sempre falamos dos grandes, hai 14 compañeiros que están dando unha batalla contra unha multinacional, os compañeiros de Scania. Quero acordarme aquí deles hoxe, porque eles necesitan a nosa solidaridade, a solidaridade de clase. Os pequenos son os que máis o necesitan. E falando de movilización, negociación, quero contarvos algo que aconteceu estes últimos días. Outro aviso a navegantes tamén, porque parece que ahora as movilizacións sindicais molestan. Cando hai unha folga ou cando hai concentracións, evidentemente se solicitan permisos, saímos á rúa e nos mobilizamos o tempo que faga falta, e a cidadanía o entende perfectamente. O que non se entende é que de determinadas administracións, e o mellor non o cor político que está despensando, nos digan que levamos moito tempo mobilizándonos e que estamos cortando a rúa e que estamos ocasionando un problema. A mobilización é unha ferramenta fundamental de defensa dos intereses de clase e o vamos a seguir facendo. E o que non se entende
e que en pleno século XXI estemos con este tipo de teimas. E mirade, necesito agua. Decía que as eleccións sindicais son o corazón da democracia nas nosas empresas. É a ferramenta fundamental para a nosa forza e a nosa representatividade, porque despois nos miden, e iso ten incidencia no ámbito da negociación colectiva e a forza que ten as comisións obreiras nos convenios. Marcelino Camacho decía que o sindicato é como unha ferramenta que hai que afilar día a día e que, se non a usamos, acaba oxidándose. As eleccións sindicais son unha desos momentos nos que hai que utilizar esa ferramenta e amosar para que sirve e a forza que ten esta organización. Non estamos aquí, ademais, para ser amables con quen non nos respeta. Estamos aquí para ser contrapoder, compañeiros e compañeiras, para decir basta xa de salarios de miseria, basta xa de xornadas interminables. E iso é o que nos xogamos nas eleccións sindicais. O primeiro paso antes de chegar á negociación colectiva, no que nos temos que implicar todos e todos, nos que ten que haber unha colaboración interterritorial e interfederal, porque ao final sempre coñecemos alguén na empresa do lado. Temos que traballar cóbado a cóbado nas eleccións sindicais. Sabemos desde sempre, ademais, que a patronal non regala nada. Todo o que temos o arrancamos pelexando. Esa primeira parte son as eleccións sindicais. E unha cousa, non vos engañedes. Inda que a moitos empresarios os miredes vestidos moi moderniños, non sei se Inditex ou non, e que usen as redes sociais, todos e todas teñen o mesmo obxectivo, que baixemos a cabeza e aceptemos as migajas, pois vai ser que neste lado non van a topar ese comportamento. Por iso, repito, hai que ir a tope nas eleccións sindicais. Cada voto a comisións obreiras é un aviso a navegantes. Somos a peor pesadilla dos que queren traballadores sumisos, compañeiros e compañeiras. Somos a maior organización social do país. Militamos na mellor e na maior organización social do país. E mirar, militar é sindicato de proximidade, militar é solidaridade organizada, militar é contrapoder, que iso que lles molesta a patronal, o contrapoder, o que lle digamos as cousas e que lle paremos os pés. E mirade, hai outra frase que tamén utilizo bastante. Nos temen polo que somos e polo que representamos. Saben a forza que temos. Saben que podemos mudar as cousas. Saben que podemos parar moitas cousas. E non lle gusta que teñamos ese poder. Somos incómodos. Pero ese é o noso papel. Non ser amables, non ser equidistantes. Loitar con uñas e dentes se fai falta, pola igualdade de oportunidades, pola xusticia social, porque os inmigrantes teñan condicións dignas, por esa regularización que ben vida sea. Sí, señor, claro que estamos de acordo, e estamos traballando demais para facilitala. E vou rematando. Solo un par de cousas. Pídovos que cando toque facer eleccións, cando nos toque facer eleccións,
nas empresas, nas nosas empresas, o fagamos coa cabeza ben alta, sabendo en que organización estamos, en que organización militamos, con orgullo de sermos de Comisións Obreiras, coa convicción de que o que facemos importa. Claro que importa, porque somos capaces de parar e de mudar o mundo se fai falta, porque sin nós o mundo non avanza, porque transformamos e cambiamos e melloramos a vida da xente. Pardo Bazán decía que Galicia é un pobo que non se deixa vencer. E prova delo é este auditorio hoxe, ateigado de delegados e de delegadas, porque Galicia non se dobla e sabe que a maquinaria do país non se move sin nós. E mirade, hoxe aquí somos máis de 1000 corazóns latindo neste auditorio. Somos a memoria de Pardo Bazán, somos a rabia do 1001, somos a esperanza de toda a clase obreira galega. Imos a demostrar en Galicia que en decide o futuro somos nós. Viva a loita obreira, viva a clase obreira, vivan as comisións obreiras. CCOO, Sindicato Traballador, CCOO, Sindicato Traballador, CCOO, Sindicato Traballador, CCOO, Sindicato Traballador, CCOO, Sindicato Traballador. Bueno, despois destas dúas intervencións, síntome sopa de sobre. O sea, que vou decir? O sea, gracias, Javier. Dar gracias a Javier por a súa intervención, a Amelia pola súa intervención e, sobre todo, as súas palabras. Sei que non é fácil estar aquí diante de toda a xente, pero tocoume. E, bueno. Quería tamén dar as gracias a Maica por escollerme, a Niña, que por aí debe andar, a Silvia, a Joséchu, que estuvo calado durante toda a asamblea. Agora vamos dar paso a outro vídeo. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros
Agora, ca entrada dos secretarios e secretarias xerais, quería pedirvos a todos que vos puxerades en pé cas bandeiras e así poder sacar unha foto conxunta. Sí, de espaldas. La sopa del... Moitas gracias a todos por asistir. Da por concluída esta asamblea. Gracias. My life will never be the same. Girl, you came and changed the way I walk, the way I talk. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. Stay with me, fulfill my dreams, and I'll be all you need.